Hola, buenos días. Qué bendiciones una vez más estar en este lugar, desde este medio, trayendo una palabra de bendición para nuestras vidas. Pues en esta mañana pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de traer una palabra a cada uno de ustedes y para mí también, porque el Señor me ha hablado primero a mí. Entonces pues yo quiero iniciar con una oración pidiendo la dirección del Señor y para que cada uno de nosotros nos unamos en un solo espíritu. Entonces, amado Dios y Señor Rey de la Gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por todo lo que permites a diario en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y nos muestras, Señor, cada día, Señor. En esta ocasión, Señor, te pido dirección, te pido que por favor tú, Señor, seas nuestro guía en esta preciosa mañana. Que me ayudes a predicar, a enseñar la palabra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú tienes y nos revelas cada día en tu palabra, Señor. Por eso es que te pido dirección, te pido revelación, iluminación, Señor, de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, pues ya habiendo orado, pues es necesario pues iniciar con el título de esta prédica que tiene como nombre Cristo, modelo de vida. Bueno, nosotros tenemos muchas veces en nuestro diario vivir y a través de los medios de comunicación y a través de la vida que vivimos tenemos modelos y eso es lo que el mundo a veces se enfoca o pone su mirada en los modelos que hay en el mundo. Podemos ver los superhéroes, todo el mundo desde niños vemos que los niños siempre escogen un superhéroe y quieren ser igual que ese superhéroe, quieren como tener los mismos eh, dones o las mismas capacidades que tiene, digamos, un líder o un superhéroe que ven en la televisión o que de pronto ven a personas como superhéroes. Entonces, yo quiero ya hablar también de alguien que es un modelo de vida, que es el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Entonces, para iniciar, pues quiero contar una historia de que habían allí en Asia, cuando hubo una guerra, eh, vinieron y muchas familias trataban de escapar de los soldados, de que los estaban cogiendo para encarcelarlos o para matarlos. Y algunos de ellos pues pasaban la frontera de afán corriendo y llegaban a determinada parte donde ya los cogían o de pronto los soldados que estaban ganando la guerra empezaban a cogerlos de prisioneros de guerra. Entonces, en una ocasión, un hombre que iba con su familia corriendo, entonces los soldados lo frenaron y entonces él empezó a rogarles y a decirles que no, que mire que les daba todo el dinero, que les daba todo lo que tenían, pero que por favor no le hicieran daño a su familia. Y este hombre pues no hacía caso de todo lo que le decía este soldado, lo que le decía este hombre, hasta que en algún momento el hombre pues salió algo de su interior y llegó y dijo, castíguenme a mí, pero dejen pasar a mi familia a la frontera. Y resulta que estos soldados empezaron a pegarle, a bofetearlo, inclusive hubo muchas cosas en su cara, un ojo se le salió, y todo eso lo hizo por su familia, para que pudiera pasar la frontera. Entonces eso nos suena a nosotros como un sacrificio, como algo que él hizo por su familia. Entonces, al igual, el tema que traigo es debido al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Pues allá es donde quiero ir. Y quiero ir a un pasaje que nos muestra la Biblia muy real y muy contemporáneo a la época de hoy en día. Porque hoy en día pues la gente quiere hacer sacrificios por sí mismos, para ganarse o para tener alguna recompensa. Y a veces confundimos estos sacrificios y pensamos que haciendo sacrificios nos vamos a ganar el favor de Dios. O que porque me la paso en la iglesia todos los días, o porque yo estoy orando todos los días, o porque yo estoy haciendo ciertas cosas espirituales todos los días, pensamos que ya obtenemos el favor de Dios de esta manera. Pero entonces, a través de esta prédica nos vamos a dar cuenta que sí, que hay que morir a cosas, pero que de acuerdo al modelo, de acuerdo a los principios que el Señor mismo nos dejó, entonces de esa manera es que tenemos que hacerlo nosotros. Entonces quiero ir a ese pasaje que está allí en Filipenses 2. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí nos podemos ver en este pasaje que habla, el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses, y de hecho los filipenses eran una iglesia que era muy fiel, que era muy sometida a Dios, y él inclusive cuando empieza este libro empieza como felicitándolos por lo fieles que han sido. Y cuanto más ellos podían entender esta parte, porque ellos habían pasado por sacrificios, por muchas cosas que habían vivido, entonces asimismo él los enfoca hacia Cristo y les dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir o cuál fue esa actitud que el Señor Jesucristo hubo? Entonces, el sacrificio del Señor Jesús lo podemos ver y hoy en día pues a nivel mundial sabemos que cuando vemos una cruz sabemos que allá fue donde murió Cristo y sabemos que ese fue como decirle el símbolo del sacrificio del Señor Jesús. Entonces para meternos en este sacrificio o en esta humillación y exaltación de Jesucristo, vamos a ver unos punticos a lo que el Señor tuvo que renunciar, al que tuvo que desprenderse para poder también identificarse o hacer parte de nosotros como hombres. Entonces, como la primera renuncia de Cristo, Él no se aferró a su divinidad. Dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él siendo Dios, Hijo de Dios, Él no estaba ya viviendo con el Padre, estaba en la eternidad con el Padre. Él no se escatimó, Él no dijo, no, yo no voy a ir a pagar por un pecado que no he cometido, sino que Él era un Dios que se humilló, un Dios que quiso venir a pagar un precio por cada uno de nosotros. Entonces, Él se despojó de su divinidad, primero que todo, como primera parte. Dice que el cual no estimó ser como Dios, como cosa que aferrarse. Él no se aferró a esas cosas, Él no se aferró a su divinidad, sino que Él quiso voluntariamente venir a pagar y venir a esta tierra como hijo sacrificado. Entonces, dice como punto primero, dice, Cristo teniendo todas las características esenciales de Dios en igualdad con el Padre, no se aferró a ellas. ¿Cuáles son esas características que tuvo Cristo como las tenía el Padre? Pues Él era omnisciente, Él era omnipresente, Él era omnipotente, Él tenía una eternidad, tenía un dominio y una gloria allí con el Padre, en su grande creador, es un grande creador y soberano Rey de los cielos, y Él no se aferró a estas cosas, Él voluntariamente quiso entregarlas. Entonces, Cristo resolvió abandonar esas cosas que tenía allá en el cielo para venir a ser como uno de nosotros, a recibir todas las características que nosotros tenemos como pecadores. Él también las recibió, el dolor, la enfermedad, todo lo recibió en su cuerpo. Entonces Él quiso, porque era su voluntad, era su deseo de hacer que nosotros fuéramos esos hijos obedientes, y vino a mostrar obediencia. Vino a mostrar que Él era un hombre terrenal, un hombre como cualquiera de nosotros. Y se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, un cuerpo débil, un cuerpo que sintió miedo muchas veces, sintió muchas cosas como nosotros las sentimos hoy en día. Tuvo limitaciones como hombre, aún Él sabiendo que tenía el poder para hacer cualquier cosa. Allí cuando lo llevan a la cruz del Calvario, Él había podido lanzar una palabra y había podido destruir a todos los que lo estaban hiriendo, a los que lo estaban llevando hacia la cruz, pero Él simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no lo saben los que hacen. Entonces, Él en su humanidad, en su divinidad, tuvo un equilibrio, y allí es donde vemos todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces resolvió abandonar su gloria y su altísima condición, y su propósito fue, siempre desde que salió allí del Padre, era salvar a la humanidad. Ese fue su propósito divino, y siempre el Señor tuvo esa osadía, esa valentía de venir a morir por cada uno de nosotros. Entonces, como primer punto, entonces Él se despojó de sí mismo.
como segundo punto tengo acá, renunció o se despojó a todo lo que realmente también era como hombre, porque él cuando vino aquí a esta tierra como hombre, él no fue rico. Muchos dicen que él fue rico, que fue millonario, pero no es así. La Biblia no nos muestra eso. En la misma Biblia nos dice, en la palabra dice que un día el Señor llegó y dijo que las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él no tenía nada materialmente en esta tierra. Él lo único que cargaba era su vestido o su túnica, vestida con una túnica, y entonces era lo único que tenía. Él no tenía nada más, él no tenía más físicamente o materialmente. Y él decía, y él también se vio despojado de todo lo que los mismos hombres tenemos hoy en día. Entonces, a Cristo literalmente se vació y se humilló a sí mismo. Esa palabra vació quiere decir kenosis. Kenosis es que se vació totalmente de todo su poder, de toda su autoridad, y vino a ser como un hombre, totalmente humano. Y se humilló a sí mismo y tomó, dice que tomó, aquí en Filipenses nos dice que tomó una semejanza de hombres débiles, de hombres que prácticamente somos nosotros, y él vino a ser menos que un hombre, porque él se hizo siervo, él se hizo servidor, él fue menos que un esclavo. Entonces hay una enorme diferencia entre estas dos condiciones. Primero Dios y ahora siervo o esclavo. Entonces, si vemos allí en lo alto del cielo, en lo más alto y sublime de los cielos, él estaba y vino a bajar a lo más bajo de aquí de la tierra, a lo más bajo de aquí de la tierra, que fue el centro de la tierra, que es donde en ese momento él fue y tomó las almas que estaban allí cautivas y las llevó al cielo. De eso dice la palabra. Entonces tomó forma de siervo, se humilló y fue hecho semejante a los hombres. Entonces quiero ir a un versículo que está allí en Hebreos 2:17, para que miremos lo que dice en la palabra de Dios. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, aquí en el 2:17 nos dice que era necesario ese plan que tenía soberano en el cielo allí el Señor, que lo planearon con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, él debía tener y ser semejante a nosotros, y se hizo hermano de nosotros, se hizo hombre y se hizo semejante a nosotros como un hermano, como alguien que tenía las mismas características de un hombre débil. Entonces dice que también se hizo fiel y sumo sacerdote. Él se hizo sacerdote de otra clase de los sacerdotes que ya habían acá en la tierra. Entonces él vino a hacerse un sacerdote, pero por otra orden, por otro sacerdocio, y ese sacerdocio era el de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, dice aquí en la palabra. Allí lo podemos ver en Hebreos 7, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Entonces vino a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote de todos nosotros. Entonces, él podía, como sumo sacerdote, ir allí, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, al mismo cielo, allí delante del Padre, y ofrecer su misma sangre, ofrecer su mismo sacrificio para expiación y para limpieza de nuestros pecados. Así como entraba un sacerdote al tabernáculo o al templo llevando un sacrificio para perdón de los pecados del pueblo, así mismo lo hizo. Entró allí al tabernáculo majestuoso que es la presencia del mismo del Señor en los cielos, y ofreció su propia sangre para que nosotros fuésemos liberados de nuestro pecado, para que fuésemos perdonados. Entonces dice acá, la tercera renuncia de Cristo como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces uno podría decir, bueno, cualquier persona se puede humillar en determinadas áreas o determinadas cosas que existen en esta tierra, pero él se humilló hasta más allá. Se fue a la muerte misma, entregó su misma vida, su mismo cuerpo. Hablábamos que día de que el Señor Jesucristo no tuvo sino 33 años de vida. Pues al parecer uno le parecería para un hombre una vida muy corta, pero porque el propósito de él no era vivir y disfrutar de los bienes de esta tierra, ni disfrutar de todo lo que había acá como hombre, sino
el propósito de él era salvar la humanidad, era ir y entregar su cuerpo, su misma vida por cada uno de nosotros. Entonces por eso es que este tema, donde dice que se humilló y se exaltó a sí mismo, él hizo todo. Él fue el que vino, murió, resucitó y el Padre lo levantó y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre nuevamente. Entonces Cristo como ser humano se humilló a sí mismo. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues como primer punto tengo acá el acto supremo de su humillación. Dice que cuando Cristo se sometió voluntariamente a la muerte, inclusive él cuando tuvo ese último suspiro de que todo hombre tiene cuando va a morir, él no se pegó a ese suspiro, él lo entregó. Él no quiso respirar, él no quiso vivir, sino él quiso morir. Esa es la diferencia con nosotros como humanos, que nosotros siempre que estamos en las últimas o en una agonía queremos vivir, pero él quiso morir en su agonía. Él lo hizo distinto a nosotros como hombres. Entonces, como segundo punto, Cristo se hizo obediente a Dios. Vamos allí a Hebreos 5.8. Miren lo que dice Hebreos 5.8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, así como él obedeció, ¿cierto? Dice aquí en el 8.9, dice que así como obedeció, que siendo hijo, aprendió la obediencia, aprendió a obedecer al Padre. En determinado momento tuvo una crisis allí en Getsemaní, cuando le pidió al Padre que por favor, que si había otra manera de salvar a la humanidad, que si había otra forma de pagar el precio por los pecados del mundo, pues, y el Señor cayó, el Padre cayó. Entonces él siguió siendo obediente al Padre y continuó con ese plan soberano que ya había sido gestado desde la creación. Entonces dice que, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces vino a ser autor. Él fue el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Entonces él mismo quiso hacerlo por nosotros, por nuestro pecado. Entonces allí podemos ir viendo esa vida que tenía el Señor Jesucristo y por qué la tuvo que vivir así como nosotros, como seres humanos y seres que necesitamos de una redención de nuestros pecados. Necesitamos, porque estamos perdidos, necesitamos verdaderamente un perdón de todos nuestros pecados, un perdón donde todos nuestros pecados sean olvidados. Y el Señor vino así a hacer eso, vino con ese plan soberano a traer vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, como tercer punto, dice que hasta la muerte. Obediencia a Jesús lo llevó a entregar su vida. Cristo era un hombre sometido a los mismos deseos y conservar su vida como somos nosotros. O sea, en el momento en que él pide al Padre que si es posible pase esta copa, era porque él también tenía una vida, también estaba aferrado a la vida como hombre. Pero en el momento en que el Padre le dice que no, esa obediencia lo llevó ya a despojarse, a rendirse ante todo ese caos que estaba viviendo. Entonces él dijo, no, se entregó, lo entregó definitivamente. Así como una persona cuando está de pronto enferma, cuando una persona está viviendo en sus últimos momentos y llega a determinado momento que se cansa de luchar, se cansa de querer vivir y se entrega a la muerte, se entrega, dice, no, ya no lucho más, quiero morirme ya en este momento. Entonces el Señor a sí mismo también lo hizo, se entregó, se despojó de todo eso, se despojó de su misma vida. Entonces dice que hasta la muerte. Dice que no ejerció ningún poder que nosotros no podamos emplear. Él no usó, él había podido usar algún poder para haberse librado de todo eso. Cuando Satanás lo llevó allí al desierto y fue tentado y le ofreció todas las cosas que nosotros como seres humanos siempre queremos obtener, fama, dinero, que eso se lo ofreció Satanás. Le ofreció también satisfacer sus propias necesidades en su carne. También le dijo, llegó y le ofreció, le dijo, convierte estas piedras en pan, porque él sabía que él tenía hambre y porque estaba necesitado. Y de pronto yo creo que también le mostraba que a través de él el mundo podía también suplir su necesidad física y que él podía darle al mundo todo lo que el mundo pidiera o lo que el mundo quisiera. Pero él no cayó en este deseo carnal. También tuvo una tentación espiritual, que le dijo que se lanzara desde el pináculo del templo y que el Señor mandaría, y le cita la palabra,
aún así, diciendo que el mismo Padre le enviaría ángeles que lo sostuvieran para que no se reventara o se tropezara con la piedra allí donde iba a caer. Pero él también decidió no hacerlo, decidió no hacerle caso a Satanás. Y siempre lo contrarrestó fue con la palabra, porque escrito está. Y siempre le decía, escrito está. Y también tuvo una tentación en su alma de querer librarte, de querer mostrarle todos los reinos del cielo y que él sería el gobernante de todo esto. Y lo que hoy en día vemos, que hoy en día los máximos jerarcas o los gobernantes del mundo se pelean y quieren gobernar y quieren uno imponerse más que otros y quieren ser los dueños de este universo, pero sabemos nosotros, como hijos espirituales, como hijos que sabemos que hay un Dios poderoso y un Dios que gobierna todo este mundo, aunque no lo veamos, aunque veamos una cosa diferente, nuestra fe nos muestra, y la misma fe que nos mostró el Señor Jesucristo, sabía que Él estaba muriendo a todas estas cosas como hombre también, porque Él había podido recibir cualquier ofrecimiento que le estaba haciendo Satanás, pero entonces no había sido nuestro Salvador, no habría podido ser nuestro Salvador, pero Él murió como hombre también a todas estas cosas, entonces hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Tantas clases de muertes que hay, tantas personas mueren de diferentes cosas, de diferentes maneras, que mueren por enfermedades, que mueren por accidentes, de diferentes maneras hay muertes, pero la muerte de Cristo fue la más, ¿cómo decir?, un sacrificio que nosotros en nuestra mente humana no podemos entenderlo, como Dios el Padre, como Dios, su Padre que tenía todo el poder, podía ver a su Hijo cómo estaba siendo castigado, cómo estaba siendo vituperado, maltratado, y dejar que esto se cumpliera. Me imagino el dolor en su corazón del Padre también, al ver a su Hijo cómo iba hacia la cruz, iba siendo azotado, maltratado, herido, y cuando fue azotado, cómo su misma piel se desprendía con todos estos latigazos que le daban, y ver el mismo Padre a su Hijo sufriendo de esta manera. Entonces yo no me imagino el dolor del Padre, no me imagino el dolor de la Virgen María o de la esposa de José, de cómo también al ver a su hijo, cómo lo llevaban hacia la cruz, lo maltrataban, lo herían, y saber que el mismo ángel se le ha presentado a ella, no sé qué habría en su mente, no sé cómo recordaría ella todas estas cosas de que el ángel le había anunciado, y en ese momento tener como esos sentimientos encontrados de decir, bueno, pero si el ángel vino y me avisó que era el Hijo de Dios, y yo ver el Hijo de Dios así maltratado y Dios no hacer nada, entonces yo creo que también la Virgen María pensaría en determinado momento qué pasa, o su fe hasta menguó, su fe hasta pudo caer demasiado bajo, porque al ver castigado a su hijo, pero sabemos que ella también era humana, también vivía, tenía sentimientos como nosotros, también su fe caía, también su fe era interrogada, su fe era como puesta en interrogación, pero el Señor la fortaleció y fortaleció su vida y fortaleció al Señor Jesucristo y fortaleció todas las personas que allí estaban, como el apóstol Juan, que también estaba ahí con él. Entonces vemos esta situación que se presentó en la humanidad de Cristo, en la humanidad de la Virgen María, en la humanidad de sus discípulos, porque algunos temieron, salieron corriendo. Me imagino esos momentos. Todos de pronto criticamos o decimos, no, vea, los discípulos dejaron solo al Señor Jesucristo. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese mismo momento, en esa misma ocasión, hubiéramos hecho lo mismo que hicieron todos los discípulos. Hubiéramos salido corriendo, miedosos, temerosos, hubiéramos estado en los zapatos de Pedro, hubiéramos negado al Señor Jesucristo. Todas y cada una de las situaciones que se presentaron y que la palabra de Dios nos la muestra, así mismo las hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos vivido de esa misma manera, hubiéramos hecho lo mismo que nosotros en nuestra carne hubiéramos vivido. Y el Señor vivió todas estas cosas como hombre. Entonces, y no usó nunca su divinidad, nunca usó su poder. Para lo único que usó su poder, su divinidad, fue para hacer el bien. Para eso sí lo usó. Usó su divinidad, su bien, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. La usó y nosotros vimos su omnipotencia, vimos el poder que tenía para levantar muertos, para sanar los enfermos.
usó su omnipotencia. Omnipresencia cuando aparecía allí en la barca, inclusive en una parte nos muestra la palabra que él apareció allí en la barca y los discípulos no dieron ni cuenta cuando él vino caminando sobre el agua. Entonces, omnipresencia, porque él estaba en otro lugar, ellos estaban en otro lugar, y cuando les llegó allá, mostró su omnipotencia, pero lo hizo para bien. También todas las cosas que tenía, todas las cualidades que tenía el Señor como Dios, siempre las usó en pos del bien de la humanidad, del bien de nosotros. Y hoy todavía sigue usando ese poder, hoy todavía sigue usando toda su fuerza, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, que todo lo sabía. Inclusive allí a los líderes judíos que iban y le interrogaban, él ya sabía qué cavilaban en sus mentes y en sus corazones antes de que ellos le fuesen a preguntar. Él ya sabía todo lo que ellos le iban a decir o cómo lo iban a contrarrestar o lo iban a ponerse en contra de él. Entonces, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, dice que sobre la muerte también el Señor, como hombre, cumplió también la ley de Dios. La misma ley de su Padre, la misma ley de Moisés, la misma ley de los hombres, Él también la cumplió. Él también obedeció toda esta ley. Él también, como hombre, inclusive tuvo que pagar impuestos. El impuesto del templo, acordemos de esa historia allí donde Pedro le dice que vinieron a pedir el impuesto y él le dice que vaya y que el primer pez que saque del agua, que iba a estar una moneda y que con esa moneda pague el impuesto el de él y el de Cristo. Entonces él cumplió la ley a cabalidad. Entonces, como cuarto punto, dice, con la ayuda de Dios podemos hacer también renuncias. O sea, nosotros también podemos despojarnos de muchas cosas por amor a Cristo, por obediencia a Él. Entonces nosotros como hombres tenemos ese ejemplo del Señor. Entonces esa vida es un ejemplo de vida que nosotros podemos tener para que nosotros también podamos hacer grandes, despojarnos de grandes cosas hoy en día como hombres, hoy en día que conocemos a Cristo, hoy en día que vemos todo lo que Él hizo por nosotros, ahora nos corresponde a nosotros. No es que sean sacrificios humanos para mostrarle a Dios por qué necesitamos o por qué tenemos el derecho a una salvación, sino ya es por obediencia, ya es por querer identificarnos, ya es por querer hacer las cosas que Cristo hizo para nuestro propio beneficio. Entonces ahora tenemos que trabajar por el beneficio de los demás, tenemos que hacer las cosas que Él nos enseñó y el ejemplo que Él nos dio como hombres de esta tierra, y morir también a muchas cosas, así como Él pudo morir allí a su divinidad, pudo morir a su humanidad y pudo morir a tener privilegios en este mundo, en esta tierra. Entonces nosotros también podemos morir a muchas cosas para la gloria de Cristo, también para nuestros hermanos, los que nos rodean. Entonces, asimismo yo quiero ir a un versículo que está allí en Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces el Señor les estaba diciendo que el que quiera venir en pos de mí, que el que quiera seguirlo, que el que quiera hacer la obra que Él hizo acá en la tierra, como hijo de Dios, entonces dice que niéguese a sí mismo. Entonces esa es, digámoslo así, una de las partes que nos toca a nosotros, también renunciar, también morir, también humillarnos, también negarnos a sí mismos, como lo dice este versículo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es la manera como Dios nos está haciendo una invitación de que nos neguemos a este mundo de carne, a este mundo material, a este mundo que quiere hacer su propia voluntad y no la del Padre. Entonces el Señor nos invita a que nosotros también renunciemos y negarnos a sí mismo y someter nuestra vida a la voluntad de Dios, someternos también como el mismo Señor Jesucristo nos lo mostró, que se sometió a la voluntad del Padre. Aún así, con todo lo que Él sabía que venía, y en la cruz, Él cuando empieza a anunciar su muerte, Él empieza a decir a los discípulos todo lo que tenía que padecer, todo lo que y lo que venía a Él, a su vida. Y Él en determinado momento sintió miedo, inclusive Pedro quiso detenerlo, quiso decirle al Señor que esto no te acontezca, porque estaba mirando las cosas en su carne, estaba mirando las cosas terrenalmente. Pero el Señor sabía qué era lo que estaba haciendo, sabía cuál era el sacrificio
que estaba logrando o que iba a terminar y que iba a consumar allí en la cruz por nosotros, solo por la vida y por el amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Entonces negarnos a sí mismo, lo tenemos que hacer nosotros. Morir a nuestra vieja naturaleza. Entonces quiero que vayamos allí a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque Él nos da un nuevo nacimiento, Él nos da una nueva vida. Él nos vino a mostrar no solamente esta vida terrenal que vivió como hombre y fue humillado, sino que también había otra vida diferente. Y a esa vida fue la que Él partió, y cuando sus discípulos allí, en Hechos 1 nos muestra con la ascensión del Señor Jesucristo, los mismos discípulos vieron cuando Él partió, cuando Él se elevó al cielo, y cuando estaban mirando, yo creo que ellos se quedaron mirando hasta el último momento, así como cuando a veces uno ve un globo en el cielo, que ve que se va desapareciendo y se va formando más pequeño y más pequeño y más pequeño, hasta que desaparece. Yo creo que ellos se quedaron mirando de esta manera como el Señor retornó al cielo, como volvió al cielo, como volvió allí, a su trono, allí, al pie del Padre. Entonces, dice que se quedaron mirando al cielo, dice la palabra, y los ángeles vinieron y diciéndoles que estaban mirando, que ese mismo Jesús que se ha ido para el cielo, así mismo lo iban a ver venir. Entonces esto era una profecía que al mismo tiempo lo estaban dando los ángeles, de que iba a volver a esta tierra. Entonces tenemos que como hombres despojarnos, tenemos que como hombres que nacimos de nuevo, ¿cierto? Somos nuevas criaturas y necesitamos morir a todas estas cosas del mundo, a todas estas cosas que de pronto no nos dejan nada bueno para nuestra parte espiritual, que lo que hacen es menguar nuestra parte espiritual. Entonces tenemos que siempre estar avivados con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia del Señor, y hacer todas las cosas de acuerdo a las enseñanzas que Él nos dejó en este libro maravilloso. Entonces, la muerte a la vieja vida. Ahora otra muerte, que es la muerte al viejo hombre. Vamos a Gálatas 5:22. Dice aquí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas tales cosas no hay ley. Entonces, así como el Señor cumplió una ley y vino a cumplir la ley de los hombres, vino a cumplir la ley de Dios, todo Él lo llevó en su cuerpo y todo Él lo pudo cumplir porque Él era el destinado a venir a hacer esa labor acá en la tierra. Entonces, así también nosotros tenemos que obedecer leyes terrenales. Nosotros no podemos ir en contra de las leyes de la naturaleza porque nos vamos a ver afectados. Entonces, así mismo también nosotros, dice el Señor que nos puso las leyes en nuestros corazones, nosotros ya conocemos qué es el bien y el mal. Y el Señor Jesucristo vino a exaltar lo que era el bien, lo que era hacer el bien a nuestro prójimo, lo que era hacer el bien a las personas que nos rodeaban, lo que era hacer el bien para que recibiéramos bendición nosotros mismos. Entonces, así mismo el Señor nos muestra aquí a través de Gálatas 5:22 que hay un fruto que tenemos que dar como hombres, que hay un fruto que tenemos que dar en el espíritu, espiritualmente, para que así seamos bendecidos y para que así seamos dignos de ser hijos de Dios. Entonces hay un fruto y ese es el fruto que tenemos que ver y se tiene que ver reflejado en nuestras vidas cuando somos hombres espirituales, cuando somos hombres que hemos muerto a nuestra pasado, a nuestra carne, a todas las cosas que este mundo ofrece. Entonces tiene que verse un fruto, tiene que exaltarse el Espíritu dentro de nosotros. Entonces es de esa manera como también tenemos que morir para que el Espíritu Santo sea exaltado en nosotros. Entonces la muerte a una vida diaria y a un nuevo hombre. Entonces esa vida diaria ya es porque tenemos que vivir en santidad, vivir para ser santos, vivir para estar apartados para el Señor. Entonces esa es otra manera de morir nosotros diariamente como hombres. Y vamos allí a 15:31, 1 Corintios 15:31, dice acá en la palabra: os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Entonces aquí estaba dando un ejemplo
de lo que era el evangelio predicado del apóstol Pablo, un evangelio en el cual él tenía que morir a diario. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, para llevar cada día esta noticia, esta buena noticia de la fe, que era decir que el Señor Jesucristo había venido, había tomado cuerpo de hombre, había muerto en una cruz y había resucitado por nuestros pecados. Y él decía que por eso cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y veamos. Él estaba dando un resumen de que como hombre él había hecho muchas cosas que de pronto espiritualmente no se veían reflejadas o no tenían ningún caso o no llevaban a nada, pero que si decía que si mañana moriremos, entonces si no había un verdadero propósito en la vida de nosotros, de ir a llevar la palabra de Dios, de ir a predicar el Evangelio, que entonces pues de nada sirve. Entonces, como decían, comamos y vivamos que mañana moriremos porque después de ahí no hay nada. Entonces, él lo que estaba enfatizando era la resurrección del Señor Jesucristo, que por eso era que existía la iglesia, que por eso era que había un trabajo que hacer, que por eso era que él tenía que prácticamente morir al mundo, morir a todas estas cosas que el mundo le ofrecía, por amor a quién, a sus hermanos, a aquellos que no conocían de Cristo, y tenía que morir por ellos para llevarles el Evangelio y la nueva noticia de la fe. Entonces fue otra manera que mostró la muerte diaria. Entonces, la muerte a la comodidad, la muerte a la confianza de las cosas materiales y la muerte a la misma vida, al egoísmo, a tantas cosas que tenemos. Recordemos que el Señor, mientras que estuvo en esta tierra, Él compartió con todos. Él le dio de comer a 5.000, a 3.000. Él hizo muchas cosas dejándonos ejemplo. Entonces, tomar su cruz y seguirlo cada día. Entonces tenemos que nosotros también morir a nuestros propios planes y deseos, a nuestra propia voluntad, a todo lo que tiene por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Entonces, pues cada día tenemos que vivir confiando en el Señor, confiando en que todo lo que Él hizo, lo hizo por amor a nosotros, y saber que todas estas cosas que Él las hizo por amor, nosotros también tenemos que manifestar ese amor para con otros. Entonces, esta es la nueva noticia de que Cristo murió, que siendo Hijo de Dios, que siendo humano como nosotros, murió, dio su vida por nosotros y se entregó. Y esa es la buena noticia que tenemos que predicar hoy. Y pues no sé, hoy la persona que me esté escuchando, que esté viendo este video y que tal vez esta palabra le haya despertado en usted esa motivación espiritual, ese deseo de conocer a Cristo, ese deseo de verdaderamente relacionar su vida con Cristo, y que quiere poner allí en la cruz del Calvario sus pecados, quiere verdaderamente empezar a vivir una vida de acuerdo a la que Cristo nos mostró, porque por eso es el tema de esta prédica, que es un Cristo, un modelo de vida, y Él es el modelo para que nosotros hoy en día vivamos a través de este modelo, no como lo que nos muestran hoy en día los hombres, que son orgullosos, que quieren hacer su propia voluntad, que quieren tener muchas riquezas y que quieren dominar el mundo. Y ese es el modelo que nos muestra hoy la sociedad, hombres impíos, hombres que no ponen a Dios en primer lugar, sino se ponen ellos mismos como dioses. Entonces, esto es lo que nos muestra el mundo. Y si usted quiere de pronto morir a su vida, a esa vida que lleva, una vida de pecado, una vida en la cual el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nos mostró que no era la ideal, entonces yo lo quiero invitar a usted a que simplemente haga una oración de arrepentimiento, una oración confesando su pecado y diciéndole al Señor que lo perdone y que le dé esa vida por la cual Él vino a pagar un precio. Entonces, amado Señor, en esta mañana yo te pido perdón por cada uno de mis pecados, por cada uno de lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, te doy porque hoy puedo venir a ti a pedirte perdón. Reconozco que he pecado, reconozco que no he sido un hijo obediente, no he sido una persona que ha querido vivir para ti, Señor. Por eso es que hoy te pido perdón, hoy pido que mis pecados sean puestos allí en la cruz del Calvario. Reconozco que tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que todo
tú has hecho, Señor, esa obra maravillosa de la cruz, la hiciste por mí. Por eso es que hoy pongo mis pecados allí en la cruz, te pido que me perdones, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me regales el don de la vida eterna y que la misma presencia de tu Santo Espíritu venga a morar en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración, una oración sencilla, corta, simplemente es hacerla sinceramente y que salga de su corazón, pues yo le aseguro que si usted la hizo de corazón, Dios vio en usted la fe, Dios vio en usted el arrepentimiento y ahora le dio de su Espíritu Santo para que lo acompañe y que ahora en adelante Él sea la fortaleza de su vida y lo ayude a superar toda circunstancia que venga a su vida ahora en adelante. Entonces lo invito a que lea la palabra, que se instruya a través de la palabra y que le pida al Espíritu Santo que le dé revelación porque Él es el Maestro. Él es el único que puede abrirnos el conocimiento de la palabra, porque Él mismo es el escritor de este libro. Entonces ahora voy a orar. Amado Señor, yo te doy gracias, Señor, por este día, te doy gracias, Señor, por este momento, te doy gracias por esta palabra, por todo lo que hoy en día nos has hecho entender de esa humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, de que tú viniste a pagar un precio porque querías que nosotros estuviéramos allí en tu reino, estuviéramos allí contigo, que nosotros fuésemos perdonados de nuestro pecado y quisiéramos ver las cosas que tú hiciste en esta tierra y la hiciste por cada uno de nosotros y para que nosotros vivamos esa vida y es de ejemplar que pusiste en nosotros y nos diste a ver a través de tu palabra todas estas cosas, Señor. Por eso es que quiero, Señor, hoy darte gracias, Señor, y pedirte por cada uno de mis hermanos que están allí, que están pasando circunstancias, pruebas difíciles, que están pasando necesidad, Señor, material, espiritual, sentimental. Cada área de sus vidas yo te oro por ellos, Señor. Ora en cada uno de ellos, obra en sus vidas. Ayúdalos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo.
santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver.